Quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Cantamos de su amor, amén. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. ¿Cuántos somos algo nuevo? En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Cantamos. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. De tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Hoy te cantamos, papá. Vamos, levanta tus manos al cielo y declara: de tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Veneraré, gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado, Salvador, eres tú. Veneraré, gozaré en ti, Jesús.
continuar con la serie Extraordinario, desarrollando el mensaje de una salvación extraordinaria. Y vamos a tratar de explicar los conceptos de la cruz, el significado de la cruz, de la forma más sencilla, de tal manera que nosotros salgamos no solamente aquí con el conocimiento, sino con el entendimiento en el corazón de que somos diferentes, somos extraordinarios, porque somos poseedores de una salvación extraordinaria. Así que, ¿están listos, familia? Amén. Voltea a ver al que está a la izquierda y luego al de la derecha y le dices: no me distraigas, porque estoy contento, y cuando me hablas en medio de la predicación me enojo, porque yo quiero escuchar el mensaje de la palabra y tú nomás me estás distrayendo. ¿Ya se lo dijiste? No, todos se me quedaron viendo así espantadillos. Es en serio. Vamos a concentrarnos en escuchar el mensaje de la palabra de la cruz. A manera de introducción, voy a recordar algo que un día nos platicó, si no mal recuerdo fue Anita, la secretaria, que nos dijo este mensaje a manera de introducción. Se juntaron en la colonia todos los chamacos y adolescentes, porque dijeron: bueno, ya estamos de vacaciones, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Vámonos a jugar fútbol. Órale pues. Se corrió la voz en toda la cuadra, en la manzana. Qué bonitos tiempos aquellos en que nos juntábamos toda la palomilla a jugar. Bueno, se juntan todos los chamacos. No faltó el que le dijera al papá: el papá es aficionado al fútbol. No faltó el papá que tenga el compadre y le avisó al compadre, y el compadre al compadre, y el compadre le dijo a la esposa, y la esposa le dijo a la comadre, y se empezó a organizar la pachanga alrededor de la salida que iban a jugar en el fútbol. Tanto fue la efusión, ¿verdad?, de esa actividad del fin de semana que iban a tener para jugar fútbol, que hubo quien los patrocinó y dijo el tendero de la esquina: corre de mi cuenta playeras para todos, para que podamos estar ad hoc al momento en el partido de fútbol. Entonces el compadre, que no se quiso dejar del tendero, que era el carnicero, dijo: corre de mi cuenta la carne para asar. El compadre que vendía carbón no se quiso dejar del compadre que patrocinó las playeras, y el otro que patrocinó la carne dijo: yo voy a llevar el carbón, voy a llevar los asadores y también voy a llevar los refrescos. El chiste es que se armó el pachangón. Dijeron las mujeres: pues bueno, nosotros vamos a llevar las cazuelas, vamos a hacer una fiesta en grande, vamos a hacer algo que no se ha visto nunca antes alrededor de este precioso partido de fútbol. Llega el viernes en la tarde, porque el partido era el viernes, y ahí va toda la manzana rumbo al campo de fútbol. Van cargando las cosas, van cargando, saboreándose lo que van a hacer, ¿verdad?, las bebidas y todo. Y cuando llegan al campo de fútbol, alguien tuvo una revelación terrible, poderosa, y dijo: oigan, para jugar fútbol se necesita un balón, y nadie trajimos el balón. Wow. Estaban planeando, se organizaron, hicieron todo para el fútbol, pero dejaron fuera de la actividad lo más importante: la pelota. Fútbol sin pelota. Bueno, en algunas ocasiones, nosotros que éramos tan pobres, ¿te acuerdas, Benito? ¿Dónde estás, hermano? Agarrábamos la bolsa de la basura y órale, y esa era la pelota. Pero bueno, se olvidaron de la pelota. Y algo terrible: cuando llegamos aquí a la congregación, cuando llegamos aquí a la iglesia, nos bañamos en la mañana, porque espero que se bañen. Alguien dijo por ahí: la peinada como quiera, el problema es el baño. Nos peinamos, nos arreglamos. Muchos de nosotros quizás hasta discutimos en la casa por las cuestiones del tiempo. Oye, que voy a llegar tarde, no voy a llegar al tiempo de la Santa Cena. Algún hombre, porque los hombres son los que se enojan en esto: me voy a enojar contigo, mujer, no voy a llegar al tiempo del diezmo y de la ofrenda, ¿verdad? Los chicos de la alabanza están aquí desde las 8:30 de la mañana, empiezan a cargar y a descargar los instrumentos, empiezan a afinar el equipo de sonido allá atrás, ¿verdad? Empiezan a ecualizar. Llegan las hermanas y empiezan a acomodar las sillas, empiezan a sanitizar. Todo se ve precioso. Llegan los de bienvenida, ¿verdad? Y empiezan a acomodar los carteles, empiezan a acomodar
los letreros que empiezan a dar la bienvenida a toda la gente. Ahí en el estacionamiento se empiezan a coordinar y empiezan a meter los carros. Empieza casi la hora del servicio, ¿verdad? Y todos estamos aquí y empieza la música y todos la, le, li, 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 ¿verdad? La, fa, 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 sol. Y empezamos a cantar y empezamos a brincar y algunos empiezan a gritar, ¿verdad? Y luego llega el momento de la predicación. Pero ¿no será que a veces se nos está olvidando lo más importante de esta reunión? Es una pregunta que tenemos que meditar, y conforme entremos en el viaje de esta predicación, cada uno de nosotros lo vamos a ir descubriendo. ¿No será que se nos está olvidando lo más importante? Y déjame decirte qué es lo más importante en nuestra vida y aquí en la iglesia. ¿Sabes qué es lo más importante? El mensaje de la cruz. Lo más importante para el cristiano, lo más importante para aquel que se dice ser hijo de Dios, es la cruz del Calvario. Y no estoy diciendo, no me estoy refiriendo que necesitamos tener algo así como esta cruz de madera para venir y postrarnos delante de ella. Cuando estoy diciendo que lo más importante es el mensaje de la cruz, me estoy refiriendo a lo que aconteció en esa cruz del Calvario hace poco más de 2000 años. Lo más importante, lo que debiera de ocupar la columna vertebral de la iglesia, de la comunidad, de los hijos de Dios, debiera de ser siempre la cruz. Y no en el sentido de que necesitamos algo para adorar. Porque ¿sabes? Ponme mucha atención, tú y yo estamos aquí solamente por la gracia de Dios. No se nos tiene que olvidar que tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos la condenación. Pero sin embargo, hace más de 2000 años, como dice Filipenses capítulo 2 versículos 6, 7 y 8, dice la escritura que allí en la cruz del Calvario, Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Y sabes qué significa despojarse? Es como cuando una persona que está vestida, ¿verdad? De su saco, de su chamarra, se la quita, la hace a un lado, se despojó a sí mismo. ¿Y sabes para qué se despojó de su posición? Sencillamente para venir a convertirse, para ser un hombre obediente hasta la muerte de cruz. Eso es lo más importante dentro de la iglesia. Y a veces a ti y a mí se nos olvida. Porque yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿cómo estás? ¿Y qué me vas a responder? Bien. ¿Sabes cuál debería de ser nuestra respuesta? ¿Sabes cuál debería de ser nuestra respuesta? Yo estoy mejor de lo que merecía o lo que merezco estar, porque yo merezco la muerte. ¿Y sabes por qué merezco la muerte? Porque soy pecador, porque he ofendido a Dios. Pero estoy mucho mejor de lo que debería yo de estar, porque Jesús pagó mi deuda. Y hoy puedo estar aquí en la casa del Señor, siendo justificado solamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo puedo estar aquí porque Él pagó mi sentencia. Solo puedo estar aquí porque Él pagó tu sentencia. En otras palabras, mi amado, no podemos estar viviendo un evangelio sin el mensaje de la cruz. No podemos olvidarnos del tema central de lo que habla la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el tema central es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo Jesús, lo que sucedió en la cruz del Calvario, lo que hizo Dios Padre a través de su Hijo amado Jesucristo para nuestra redención y para el perdón de nuestros pecados. No podemos sacarlo de nuestro corazón, no podemos sacarlo de nuestra mente. Día a día estamos mejor de lo que merecemos estar, y solamente por la gracia y el amor y la misericordia del Padre Celestial reflejada allí en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Wow, no sé si esto te motive a ti para decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque estoy aquí. No es porque haya un equipo muy bueno de alabanza. Estoy aquí no porque alquilemos el salón para tener los servicios cada 8 días. Estoy aquí solamente
por la gracia y la misericordia de Dios demostrada allí en esa cruz del Calvario. No podemos sacar el mensaje de la cruz. Hay una necesidad hoy en día más que nunca de que tú y yo traigamos el mensaje de la cruz aquí en nuestro corazón, porque esto es lo que a nosotros nos demuestra lo extraordinario de esa salvación. Necesitamos tú y yo predicar el evangelio, pero el evangelio de la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Obviamente es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo allí: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. ¿Qué cosa? Ahora, ¿a qué te envió Dios aquí? Cuando digo aquí me estoy refiriendo a esta vida. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué? Para predicar ¿qué cosa? El evangelio. Pero fíjate lo que dice ahí: no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo allí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a manera de advertencia es que existe un evangelio vano. Existe un evangelio que no puede tener vida en sí mismo. Y ese evangelio vano es cuando tú y yo, cuando la iglesia que se llama cristiana, estoy hablando alrededor del mundo, sacamos la verdad de la cruz. Sacamos el mensaje de la cruz y lo cambiamos por la filosofía y por los conceptos humanos. Y entonces ese evangelio es un evangelio vano. Cuando el mensaje de Dios no contiene el mensaje de la cruz, escúchame, es un evangelio totalmente vano. Y nosotros debemos de tener cuidado, mis amados, de extraer, nunca debemos de hacerlo de nuestra vida, el mensaje de la cruz. Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tu predicación a tu familia, tu predicación, tu comportamiento a los compañeros, a los vecinos, compañeros de trabajo, de la escuela. Debes de tener cuidado de nunca sacar el mensaje de la cruz, porque la predicación, escúchame, en esencia debe de ser lo que sucedió en la cruz del Calvario. Si no, de lo contrario podemos estar predicando un evangelio totalmente vano. Hay el testimonio de un hermano que de pronto salió de su aldea, una aldea pobre, una aldea que estaba perdida en el vicio, personas que se dedicaban solamente a tomar. Imagínate todo lo que sucede en esa aldea, en ese pequeño pueblo. Personas que no tienen acceso de médico, personas que se están muriendo jóvenes, personas que no tienen la facilidad de ir a la escuela allí en esa comunidad. Imagínate cómo está ese lugar. Entonces ese hermano se sale, no era hermano, se sale de esa comunidad, se va a un lugar, y allí donde llega, a Estados Unidos, porque todos los de las comunidades se van para Estados Unidos, ahí Dios tiene una gracia especial con él y él recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero pasan los años y él de pronto comienza a sentir carga por regresar a su aldea, a su pueblo. Y él regresa a su pueblo con la intención de predicar el evangelio, pero se lleva una bonita sorpresa. Se da cuenta que han llegado los misioneros a su pueblo, a su poblado, a su localidad. Y entonces esa localidad que antes no tenía seguridad médica, que se estaba muriendo la gente por las enfermedades, él se pone contento porque los misioneros han levantado instituciones médicas, hacen campañas de salud, ya no hay personas enfermas. Esa comunidad que antes era analfabeta, se pone contento este hermano porque los misioneros han abierto escuelas y están alfabetizando. Él se pone contento porque ya no hay escasez económica en su pueblo, porque llegaron los misioneros y empezaron a ser emprendedores y empezaron a darles fuente de trabajo. Y entonces este hombre, cuando regresa a su pueblo, dice: gloria a Dios, mi pueblo se está llenando del amor de Dios porque llegaron los misioneros y están trayendo el mensaje de salvación. Y entonces empieza a hablar con las personas del pueblo y les empieza a preguntar acerca del mensaje de la cruz. ¿Qué crees que contestaron? No sabemos absolutamente nada del mensaje de la cruz.
Los evangélicos que llegaron aquí nos dijeron que no sabíamos leer y nos enseñaron a leer. Los evangélicos que llegaron aquí nos vieron que teníamos necesidad económica y nos pusieron empresas para poder trabajar. Los misioneros que llegaron aquí vieron que nos estábamos muriendo por enfermedades y nos llenaron de vacunas y tenemos salud. Y entonces este hombre dice: hace años en mi pueblo había analfabetas, había enfermos y había borrachos que estaban formados yéndose al infierno. Y hoy en día en mi pueblo hay personas sanas, hay personas que no son analfabetas y hay hombres ricos en mi pueblo que están formados rumbo al infierno porque han sacado el mensaje de la cruz, del evangelio. Y el evangelio, cuando no lleva el mensaje de la cruz, escúchame, es un evangelio vano. Mis amados, hoy en día necesitamos más que nunca regresar a la esencia del evangelio, al plan original de Dios para traer salvación al perdido por medio única y exclusivamente de la cruz. Y tenemos que hacer fuera, a un lado, todo aquello que desvía la atención del sacrificio perfecto, único, exclusivo de Jesucristo en la cruz del Calvario, y atraer a las personas a otras cosas. Mis amados, necesitamos entender el mensaje de la cruz. Tenemos que reconocer que hoy en día, aunque muchos no lo crean, y estoy hablando a la iglesia cristiana, hay poder en el mensaje de la cruz. Porque muchas iglesias han sacado el mensaje esencial del evangelio. Y para vergüenza lo digo, no me enorgullezco de eso. Wow, por lo menos diga, ay, si no puede decir amén. Primera de Corintios 1:18, fíjate lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, cuando yo te digo la palabra de la cruz, hoy, ahorita, suenan religiosas las palabras, suenan bonitas, y máxime en las fechas que estamos ahorita de Semana Santa, todo el mundo dice, no, sí, la cruz del Calvario y etcétera. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo que es locura para los que se pierden? Vamos a situarnos en el momento, vamos a situarnos cuando el apóstol Pablo está escribiendo eso. Hagan de cuenta que sería como ahorita que yo me paro aquí enfrente de ustedes y les digo: hay poder de salvación en aquel que acaba de morir la semana pasada en la silla eléctrica. ¿Qué me dirías tú? Estás loco. Ahora, la silla eléctrica, según estoy muy lento ahorita en las frases, derechos humanos, dicen que es la manera más digna en que puede morir un asesino o alguien. Es una muerte digna. Imagínate la muerte en la cruz, ¿cómo era? Y de pronto llegaba el apóstol Pablo y les decía: hey, la salvación está en la cruz del Calvario, en aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué iba a pensar la gente? Ese está loco. ¿Ya se le olvida quién va a la cruz? ¿Ya se le olvida quiénes son los que estamos crucificando? ¿Ya se le olvida cómo quedó ese pedazo de carne ahí todo desfigurado? ¿Cómo va a haber salvación allí? Y era una locura, era una tontería, y con vergüenza lo digo. Para muchos hoy en día este mensaje de la cruz sigue siendo una locura, porque han cambiado ese mensaje de la cruz por conceptos de sociología, en donde creen que para que una persona llegue a obtener la salvación hay que llevarlo a que sea buen padre, a que sea buena madre, a que sean buenos hijos, a que deje el alcohol. Eso es bueno, eso es buenísimo, pero nunca va a reemplazar el verdadero mensaje de la cruz de Cristo en su vida. ¿Me estoy explicando, familia? Y entonces, por eso es que dice aquí la escritura que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Wow. Pero ¿qué es lo que dice después el apóstol Pablo? Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros. No sé si veas tu nombre ahí escrito, no sé si veas tu nombre ahí escrito, pero yo sí lo veo, y lo veo con cariño porque dice Toñito. Pero a ti, Toñito, a los que se salvan, fíjate lo que dice: la palabra de la cruz
es poder de Dios. Es poder de Dios. Y ahora, poder viene del griego, tú lo sabes, dunamis, de donde se extrajo la palabra dinamita. Y dinamita siempre lo relacionamos con un poder extraordinario. Y lo que está diciendo aquí la escritura es que en la palabra de la cruz, para quienes lo creen, para quienes lo aceptamos, desata el poder sobrenatural de Dios sobre la vida del ser humano, manifestándose en una salvación completa, en una salvación perfecta. Ay, mi amado, yo ya estuviera alabando al Señor y aplaudiendo, porque tú y yo somos de esas personas que hemos creído que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, desata el poder de Dios para salvación a nuestras vidas. Wow, aunque es un mensaje algo extraño para los que se pierden, escúchame, para aquellos que confiamos en Él y los que nos salvamos, se convierte en el poder de salvación que Dios ha otorgado para el ser humano. Amén. Pablo nos está enseñando que hay poder en la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz no es otra cosa más que el evangelio. No hay evangelio sin la palabra de la cruz. No podemos presentar el evangelio. Grábate esto, familia. No podemos presentar el evangelio extrayendo lo que sucedió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Una iglesia grande, fuerte, para que no se olvidaran de la visión, escribió esta frase: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Qué bonita frase. Y es lo que debemos de hacer aquí. Pero pasaron los días y la iglesia se fue enfriando, tan así que empezó a crecer ramas en la fachada del templo. Y las ramas de pronto empezaron a tapar la frase. Y la frase entonces ya no decía nosotros predicamos a Cristo crucificado. Solamente se veía nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia empezó a agarrar esa visión y empezó a predicar de Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? Debemos de predicar de Cristo. Pero eso no es el mensaje completo, porque Cristo murió, fue crucificado para nuestra salvación. Y la iglesia empezó a predicar solamente acerca del mayor ejemplo que puede existir en esta vida, que es Cristo, que es Jesús. Empezó a hablar acerca de Jesús el hombre. Empezó a hablar acerca del mayor ejemplo a seguir. Y se olvidaron del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y empezaron a predicar reglas de vida. Empezaron a predicar esa famosa frase: ¿y qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Pero se olvidaron del Cristo crucificado. Empezaron a sacar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario dentro de la iglesia. Y siguió creciendo las ramas. Y entonces ya no decían nosotros predicamos a Cristo crucificado. Las ramas comenzaron a tapar el nombre de Cristo. Y la frase solamente decía nosotros predicamos. Y empezaron a sacar a Jesús de las predicaciones. Y empezaron a predicar religión. Empezaron a decirle a las mujeres: si usted viene con pantalón no puede entrar a la iglesia. Si la mujer se corta el pelo, usted está condenada. Y le empezaron a condenar al hombre, empezaron a condenar a la mujer con aspectos religiosos, porque sacaron a Cristo de la predicación. Empezaron a predicar solamente conceptos humanos. Nosotros predicamos, decía la frase. ¿Y qué estás predicando? Hoy tengo un psicólogo invitado a predicar aquí a la congregación. Wow, decía la iglesia, un psicólogo, perfecto, vamos a escuchar al psicólogo. Y el psicólogo salía y empezaba a dar un versículo de la Biblia. Fue la única vez que leyó la Biblia. Y empezó a dar conceptos humanos, conceptos filosóficos, conceptos que son buenos para la sociedad, pero que nunca mantienen o exaltan al Cristo crucificado. Y empezaron a extenderse por toda la ciudad porque nosotros predicamos. Tenían buenos conceptos para la familia, tenían buenos conceptos para los vicios, tenían buenos conceptos para los jóvenes, tenían buenos proyectos para los varones, tenían buenos proyectos para las mujeres, tenían buenos proyectos para la sociedad. Iban y daban de comer a los pobres. Ellos estaban predicando, pero sacaron al Cristo crucificado de su mensaje. Una iglesia grandísima, mega poderosa, pero sin Dios en el mensaje principal. ¡Wow! La hierba siguió creciendo. La hierba siguió creciendo.
Y la frase que decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado, solamente decía nosotros. Y la iglesia empezó a enorgullecerse y a decir, si tú no vienes a esta iglesia no eres salvo, porque aquí se trata de nosotros. Cuando visitaban otras congregaciones que estaban allá atrás con un montón de tierra, en donde se predica Cristo crucificado, llegaban y no querían ver a nadie, ni tocar a nadie, ni meter el carro, porque se trataba nada más de nosotros. Cuando el predicador predicaba algo que incomodaba a la congregación lo corría, porque se trataba nada más de nosotros. Y empezaron a predicar el evangelio, en donde la iglesia tiene que estar cómoda, porque se trata de nosotros. Si el predicador o el pastor me empieza a hablar del diezmo, lo saco, porque se trata de nosotros. ¡Wow! Si no puede decir amén, por lo menos diga ¡ay! Pero no podemos sacar la esencia del mensaje de la cruz, del evangelio, mi amado. Tenemos que vivir con el mensaje de la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí, y no para darte una vida cómoda. Porque si a Él, que vino a darnos la vida nueva, lo crucificaron, no podemos esperar menos cosa. No podemos esperar menos obsequio. No podemos esperar menos recompensa. Y ahí está la puerta abierta, si no quieres cargar la cruz de Cristo Jesús. Pero aquí nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y te quiero un chorro. Amén. Mis amados, tenemos que hacer a un lado todo aquello que opaca el mensaje central de salvación al pecador. Tenemos que reconocer el poder de la cruz, que reconocer el poder de la cruz, que en muchos lugares se ha perdido. Amén. Me estoy tardando mucho, y es porque tú no dices amén. No siento que estés aprendiendo. Predicar un alto estándar moral no es predicar el evangelio. Hay una frase que ya les expliqué, que yo también había caído en la trampa, que dice la frase: compórtate de tal manera que si es necesario predica. Eso está muy mal dicho. La gente no va a ser salva de irse al infierno sin la predicación. Tu buena moral y tus buenas costumbres no van a salvar a nadie. Lo único que va a salvar a tu familia es que tú les hables del Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Ay, pero se van a ofender. A Cristo lo crucificaron por decir que Él era el Hijo de Dios y que había venido a traer vida. Ay, muy bien. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el evangelio. Muchos de nosotros llegamos a predicar de Dios a otras personas, decimos que Dios tiene misericordia para todos, hablando de la providencia de Dios. Eso no es predicar el evangelio. Predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no tenemos éxito en el evangelismo? Porque sacamos el poder de la cruz de nuestra predicación. Nos avergonzamos y no sabemos cómo llegarle a la persona, y tan fácil es decirle: hace 2000 años Cristo Jesús vino a derramar su sangre preciosa por tus pecados. Ah, no, pero trato de que vean que yo soy un superhombre. Trato de que vean de que yo sí tengo conocimientos de la sociedad. Trato de que vean que no soy un religioso. No saques el mensaje de la cruz por tus conceptos humanos o filosóficos. Habla lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero a lo mejor dices: es que no sé qué hizo Jesús en la cruz del Calvario, y por eso no he encontrado el poder de Dios. Pues hoy lo vamos a estar viendo en esta serie. Todo esto que te dije fue introducción. Vamos a entrar en el tema. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario? Ay, mi amado, hizo tantas cosas. Vamos a ver solo un poquito. Colosenses 1, versículo 13. Y fíjate lo que dice aquí la escritura: el cual nos ha librado ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas. Y no lo entiendes, porque si lo entenderías el poder del mensaje de la cruz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escúchame, los cristianos hemos sido librados
de la potestad de Satanás sobre nuestra vida. Esta palabra nos está dando la idea de un rescate, pero un rescate hecho de manera sobrenatural en tu vida y en mi vida. ¿Lo entiendes? No lo entiendes. No lo entiendes. Y hoy quiero que nos vayamos de aquí por lo menos entendiendo el mensaje de la cruz en el poder sobrenatural que se ejerció hace 2000 años allí y que hoy está vigente en tu vida, y que es el poder del evangelio, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Vamos a entenderlo con la figura que Dios dejó en el Antiguo Testamento para que tú y yo lo pudiéramos entender mejor ahorita. ¿Te acuerdas de Moisés? Sí, los que están en su lectura anual ya deben haber pasado Éxodo, deben de estar leyendo ahorita Primero de Samuel. Primero de Samuel, deben de estar ya en el libro de Primero de Samuel. Bueno, aquellos que no han iniciado su lectura, te invito a que leas la palabra de Dios. Vienen cosas muy buenas, muy interesantes, que te van a dar a ti el poder para cambiar tu vida. Bueno, en el libro del Éxodo, se los dejo de tarea que lo lean. Es un libro de historia muy interesante, muy digerible. La mayoría de ustedes lo han escuchado. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que estaba encadenado, estaba afligido en la tierra de Egipto y que estaba siendo allí esclavizado? Tengo una pregunta. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto? Esclavizado. ¿Qué más? ¿Nada más esclavizado? ¿Qué se te ocurre que pudieran haber estado viviendo si estaban esclavizados? Ok, el pueblo de Israel está viviendo en Egipto. ¿Y cómo está viviendo? Esclavizado. Está trabajando en cautividad. Está trabajando a marchas forzadas. Está mal comido. Están matando a sus hijos varones. El pueblo de Israel en la nación de Egipto lo están explotando. Y ahora lo irónico, lo terrible de ahí de la nación de Egipto es que muchos hebreos están acostumbrados a vivir ahí en esclavitud y lo están viendo de una manera normal. Pero no es normal que cuando tú tienes un hijo varón llegue Faraón y te lo mate. No es normal que te estén racionando la comida. Pero no es normal que tú no puedas tener libertad de vivir como familia porque eres esclavo. No es normal que el faraón ponga su pie sobre tu cabeza y no te deje vivir con autonomía. Ahora, Egipto simboliza, es la figura del mundo. Faraón es la figura de Satanás. Su ejército es la figura de sus demonios. Y el pueblo de Israel está siendo esclavizado por Satanás y por sus demonios. Pero Dios levanta un libertador que se llamaba tartamudo. Le decían ametrallador Amoy. Dios levanta a Amoy para que empiece a predicar un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Y les empieza a decir: es que sabes, tú y yo hemos sido diseñados para habitar una tierra prometida. Tierra prometida, figura de nuestra salvación. Y Moisés empieza a predicarles: es que Dios ha prometido que nos va a librar. Es que Dios ha prometido que nos va a libertar. Es que Dios ha prometido que vamos a tener oportunidad de disfrutar a la familia. Es que Dios ha prometido que va a consagrar a nuestros primogénitos. Es que Dios ha prometido que nos va a dar vida eterna. Es que Dios ha prometido. Y la nación empieza a escuchar. La nación empieza a creerlo. Y la nación hace intentos por salir. Pero ¿quién crees que está allí? Faraón. Y pone Faraón su pie arriba de la cabeza de ellos. Y ellos están siendo oprimidos por Satanás. Ellos están siendo oprimidos por todo el ejército de demonios que los flagelan, que los castigan, que los hacen trabajar horas extras. Hay desánimo en el pueblo porque quieren hacer algo y no pueden. Pero Moy está predicando.
Entonces Dios hace un plan de salvación, manda juicios a la nación de Egipto para que el faraón suelte a su pueblo. Y entonces en el último juicio, en la consagración de los primogénitos, ¿cuántos saben que Dios consagra a nuestros primogénitos? En el último juicio que viene sobre Faraón, Faraón como que se cae, se quebranta y dice: salgas este pueblo de aquí y vayan a donde le está prometiendo Mo, y vayan a donde le está prometiendo su Dios. Y ahí va todo el pueblo saliendo, llevan lo mejor de Egipto. Pero llega un momento en que ellos llegan al Mar Rojo, y cuando llegan al Mar Rojo ellos se encuentran encerrados. Llega un momento en que de pronto se levanta otra vez Faraón, porque Faraón está vivo, y agarra todo su ejército y van atrás de todos los israelitas y los quieren matar. Ay, mamachita, ¿qué vamos a hacer? Nos va a matar Faraón. Y mis amados, tú y yo, la figura, ¿qué es lo que está representando? Tú y yo estamos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Tú y yo estamos afligidos en el mundo, en el pecado, porque Satanás es el que gobierna el mundo y tiene el pie arriba de la cabeza de muchos. Y no solamente con eso, tiene un ejército de demonios que están atrás de los creyentes cuando los creyentes quieren ser libres. ¿Libres de qué? Ay, pastor, quiero ser libre de la drogadicción, quiero ser libre de este vicio, quiero tener una familia restaurada, quiero tener aquello. Y empiezan a caminar y empiezan a huir. Pero cuando menos se acuerda, ahí viene Faraón, ahí viene Satanás. Ay, mamachita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos la intervención sobrenatural, necesitamos la intervención divina, necesitamos el poder de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento? Dios Todopoderoso, el Mar Rojo, sencillamente lo abre en dos. Ahora escúchame. No, estás muy frío. Estás muy frío, no me estás entendiendo. Dios Todopoderoso, cuando están entre la vida y la muerte, Dios Todopoderoso abre el mar y permite que su pueblo atraviese el mar y pase del otro lado del mar. Ahora, ¿quién abrió el Mar Rojo? Dios. Si estás pensando todavía que lo abrieron los venusianos, los marcianos o los saturnianos, estás en un error. Fue Dios quien abrió el Mar Rojo. Ahora, qué bonito, el Mar Rojo se abre, pero ¿de qué me sirve que el Mar Rojo se abra si ahí viene Faraón y me quiere matar? No sirve absolutamente de nada. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Cuando se mete Faraón y cuando se mete todo su ejército de soldados, ¿qué es lo que hace Dios? Cierra el Mar Rojo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquel que estaba poniendo su pie sobre la cabeza de los israelitas está muerto. Todos los soldados que venían con la instrucción de matar a los israelitas están muertos. Ahora Israel está de este lado. La pregunta es: ¿quién aflige ahora a Israel en el tiempo de Moisés? ¿Quién lo está afligiendo ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque Faraón está muerto. ¿Me estás entendiendo? Ahora el pueblo de Israel no tiene miedo. ¿Y por qué no tiene miedo? Porque Faraón está muerto. No hay nada de ejércitos que estén atrás de ellos. Ellos pueden disfrutar de una paz inmensurable, incomparable. Por eso es que cantan. Por eso es que la hermana de Aarón toma los panderos y empieza a celebrar fiesta en el desierto, porque nos hizo libres el Señor. Ya no hay quien me pueda condenar. Ahora, entiende esto: Mar Rojo, figura de la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y cuando dice aquí la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, escúchame, se está refiriendo al mensaje de la cruz.
Cuando Cristo Jesús derrama su sangre preciosa, es como cuando el mar rojo se abre en dos. Tú atraviesas por esa sangre porque crees el sacrificio perfecto, único, exclusivo de Cristo Jesús, y estás atravesando la sangre preciosa. Espérame. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Lo que está pasando es que Cristo te está librando de la potestad. Pero tú dices, pero ahí viene Satanás, ahí viene el enemigo con sus demonios. Otra vez me quiere hacer caer en el vicio del alcohol, otra vez me quiere hacer caer en el vicio de la droga. Está trayéndome muerte. ¿Qué hago, mamachita? La sangre de Cristo se cierra y destruye la potestad que Satanás tenía sobre tu vida. Ahora sí, apláudele fuerte. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Ahora la pregunta es, ¿quién te oprime? ¿Estás entendiendo? ¿Quién te puede oprimir ahorita? Nadie, porque te han librado de la potestad que Satanás tenía sobre tu vida. La sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario te ha hecho libre. Te ha hecho libre. Es el mensaje de la cruz. Aleluya. El mensaje de la cruz es este: Jesús con su sangre preciosa nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No la sabiduría humana. Pastor, es que yo no hallo cómo hacerle con mi esposo, no cambia. Mira, lo que tienes que hacer es leerte este libro. Este tiene muchos consejos para que tu esposo cambie. Mentira. Eso es correr de Egipto hasta antes del Mar Rojo. Tú tienes que recibirlo por fe. Por eso el apóstol dice: es locura para los que se pierden, y para los que no lo creen, esto no tiene ningún poder. Esto no tiene ningún poder, el mensaje de la cruz. Mas para nosotros los que creemos, activa el poder, el dunamis, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Ese es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que Cristo Jesús vino a darnos, vino a traernos a través de su sangre preciosa. Cuando Él viene y lo flagelan, lo castigan, derrama su sangre preciosa en la cruz del Calvario a librarnos de la potestad que Satanás tenía sobre nuestras vidas. Ay, mi amado. Pero pastor, soy tentado por Satanás. Sí, pero ya no estás bajo su poder. ¿Me escuchaste? Pastor, pero es que viene la tentación. Pero ya no estás bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Él ya no es nuestro rey. Él no tiene ningún derecho sobre nosotros. Nosotros no le obedecemos. Nosotros no escucharemos sus tentaciones, porque Él nos ha librado de la potestad que Satanás tenía sobre cada uno de nosotros. A Él sea la gloria. Tienes que creer esto. Si no lo crees, está en duda tu salvación, porque no has cruzado el río, el mar rojo. ¿Me explico? Si no lo crees, está en duda tu salvación, porque en esta iglesia predicamos al Cristo crucificado. Aleluya. Tienes que creer esto, tienes que creerlo, porque Colosenses 1:13 lo sigue diciendo: y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es trasladarse? Vámonos al momento también para que entendamos. En ese tiempo que Pablo está escribiendo esto, es muy común las invasiones de las naciones más poderosas sobre naciones más débiles. Y cuando una nación más poderosa invade a otra, lo que hacen es agarrar a todas las personas del pueblo conquistado y se los llevan a su lugar, a su pueblo. Pero ¿para qué crees que se los llevan? Para que aprendan todas sus costumbres, para que pierdan
toda la costumbre que ellos tenían en su nación. Eso fue lo que pasó con los exiliados. ¿Te acuerdas con Daniel, con Sadrach, con Mesach, con Abednego? ¿Qué empezaron a hacer? Empieza a estudiar la lengua de los caldeos, empieza a estudiar sus costumbres. Tenemos que quitarle todo aquello que estaba creando su cultura. Y cuando el apóstol Pablo dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, es lo que está dando a querer entender. Ahora tú y yo ya no tenemos que aferrarnos a continuar viviendo en la esclavitud de Egipto, sino que ahora tú y yo tenemos que empezar a desarrollar actitudes y costumbres del reino de su amado Hijo. La potestad de las tinieblas, que hacía en nuestras vidas, nos aletargaba, nos adormecía. ¿Cómo? Los problemas económicos. Ay, pastor, ya no sé qué hacer. Pero hermanos, si ganas 6,000 pesos a la semana. Sí, pero mi mujer, pastor, ya andas todo ahí agüitado. Los problemas económicos, los problemas familiares, cualquier problema, andas ahí todo agüitado. Todavía estás empeñado en vivir en la potestad de las tinieblas. Pero en el reino de su amado Hijo, Romanos 8:37 dice, antes bien, en todas estas cosas, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en el reino de su amado Hijo, dice la Escritura, que tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo debemos de empezar a agarrar esa cultura, esa palabra, ministrarla a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. ¿Y quién lo dice? El mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio. La potestad de las tinieblas es hábil para ocultar. Muchos de nosotros todavía queremos ocultar el pecado. Eso es síndrome de que todavía quieres estar en la potestad de las tinieblas. Pero cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes que la iglesia está llena de puros arrepentidos? Y yo soy el primero, porque siempre que llegamos aquí a la casa, ¿sabes a qué es? A confesar nuestros pecados. Porque creemos que ahí en la cruz del Calvario Él borró con tu sangre preciosa todo lo malo que yo también iba a hacer en el futuro. Pero necesito arrepentirme y confesarlos. Si no me arrepiento y no los confieso, no puedo hacer nada. Las potestades de las tinieblas nos aflige y nos deprime, pero en el reino de su amado Hijo, fíjate lo que dice el Salmo capítulo 16 verso 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuando te empeñas a vivir en el reino de las tinieblas, todo te fascina. ¿Sabes qué es fascinar? O sea, todo te envuelve. De pronto te sale por ahí una escoba maquillada en el trabajo y andas todo fascinado. O de pronto te sale por ahí un Johnny Bravo ahí en los mensajes de WhatsApp, mujer, o de Facebook, ¿verdad? Y te dice que eres la mujer más hermosa, más paciente y más cariñosa. Bueno, déjate digo, él cree eso de ti porque no vive contigo. Pero te lo dice. En el reino de las tinieblas se nos fascina, pero en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, donde Él nos ha trasladado, fíjate lo que Él dice, Juan 8:32: y conoceremos la verdad, y conoceremos la verdad, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y conoceremos la verdad. Ahora la pregunta es: ¿en dónde te estás empeñando a vivir? Porque Jesús, cuando derramó su sangre preciosa, Él cerró el mar rojo y mató a Satanás en tu vida. A sus demonios los destruyó en tu vida. No tienen poder, no tienen autoridad. Pero ¿te acuerdas qué hacía el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Ay, Josué, ay, Moisés, queremos los ajos, queremos las cebollas, queremos la carne del mundo. Ya no había quien los condenara, ya no había quien los afligiera.
pero estaban empeñados en vivir en aquella vida. Mi amado, la verdad del Evangelio es que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. No te empeñes en vivir, en seguir viviendo en las tinieblas. Esfuérzate en vivir en su luz admirable. Tenemos que comenzar a creer el mensaje de la cruz. Este mensaje es el dunamis de Dios, es el poder de Dios para salvación. No lo podemos sacar, no lo podemos extraer, tenemos que vivirlo, porque es el poder para darnos vida. Satanás, escúchame, ya no tiene ningún derecho legal sobre tu vida. Vamos a hablar de Cristo. Él está caminando, cargando la cruz. Y en los tiempos en que se acostumbraba a esa muerte a través de la crucifixión, se acostumbraba que adelante del que iba cargando la cruz iba una persona con un cartel grande. Y ese cartel grande decía: por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, Él va a ser crucificado. Para que cuando le llegara la gente que no estaba enterada del asunto y vieran lo inhumanamente que se estaba tratando al que se iba a crucificar, no preguntaran, no dijeran. Ahí estaba escrito el por qué lo iban a crucificar, por qué lo iban a matar. Y sabes, antes de creer en Cristo Jesús, y espero que sea antes, pero hoy también hay oportunidad, tú y yo llevábamos ese letrero aquí adelante e íbamos listos para la muerte y la condenación eterna. Y ese letrero justificaba la dirección que llevábamos hacia el infierno. Y por esto es que Panchito tiene que ir al infierno. Y por esto es que Juanita tiene que ir a la condenación eterna. Y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Pero el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, Colosenses 2:13. Y a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y luego dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, esa sangre preciosa agarró ese letrero que estaba al frente de ti, que justificaba que tú y yo fuéramos a la condenación eterna y que merecíamos morir por esto que nos estaba condenado. Dice el Señor que Él quitó esa acta de decretos que nos era contraria y fue y la crucificó, la puso en la cruz del Calvario, haciéndonos libres y justificándonos. Por eso es que cuando alguien te pregunte ¿cómo estás?, mejor de lo que merezco estar, porque yo merezco estar en condenación, merezco estar en Egipto todavía con Satanás poniéndome su pie sobre mi cabeza. Pero Cristo Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario y Él anuló toda esa acta de decretos que me era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, y Él sepultó en lo más profundo de la mar todo aquello que no me permitía acercarme a la presencia de Dios, y despojando a los principados y despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que ya es tiempo, iglesia, de vivir la salvación extraordinaria que Cristo Jesús escribió para ti y para mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y cada vez que venimos a esta iglesia no podemos sacar el mensaje de la cruz. No se trata solo de cantar, no se trata de que te veas bonito, no se trata de una excelencia musical, se trata de exaltar a aquel que nos dio vida eterna, sacrificando su vida en la cruz del Calvario. Se despojó a sí mismo siendo imagen de Dios. ¿Para qué? Para morir en forma de hombre y llevar esa acta y llevar esa condena que tú y yo teníamos, dándonos así la libertad, librándonos de la potestad de las tinieblas. Dale un aplauso al Señor. Ese es el mensaje.
Ponte de pie, por favor. Tenemos que creer que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Necesitamos el mensaje de la cruz como prioridad de nuestras vidas. Y sabes, para muchos es malo, para mí no. Invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Porque muchos no han entendido el mensaje de la cruz. Muchos no han entendido el poder de la salvación extraordinaria que hay en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros todavía nos aferramos a querer vivir en la potestad de las tinieblas. Y eso pone en juego tu salvación. Iglesia, necesitamos vivir la salvación extraordinaria que el Padre nos dio. Y hoy quiero que el Espíritu Santo le des la oportunidad a todo el Espíritu Santo de que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tus pensamientos, en tu mente, en tu corazón, y comiences a entender el mensaje de la cruz. No quiero movimiento ahí atrás, por favor, todos quietos. Y deja que el Espíritu Santo empiece a tratar en tu corazón, porque estas palabras que te acabo de predicar representan vida y también representan muerte. Vida para aquellos que reciben el mensaje de la cruz. Muerte para aquellos que creen que estas palabras son locura. ¿Y cómo va a ser posible que con esa sangre derramada en la cruz del Calvario Jesús pueda perdonar mi vida? Yo que robé, yo que aborté, yo que tomé una decisión cuando mis padres, mis hermanos, hasta el perro me decía que estaba mal y no hice caso. ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo pueda perdonarme? Pues déjame decirte que aunque parezca una locura, esta palabra que te acabo de predicar contiene el poder de Dios para salvación. Y yo no quiero que te quedes de este lado del Mar Rojo. Yo quiero que hoy decidas cruzar a través de la sangre de Cristo. El apóstol Pedro lo dice: a los rociados con la sangre del Cordero. A aquellos que han decidido entender esta salvación extraordinaria, fuera de lo normal. No es normal que el mar se abra en dos. Se necesita una intervención sobrenatural. No es normal que tú puedas ser perdonado. Se necesita una intervención sobrenatural, divina. Y hoy aquí está el Espíritu Santo que redarguye de pecado tu corazón. Así que aquellas personas que nunca han recibido a Cristo Jesús en su corazón, conociendo el mensaje de salvación, conociendo el mensaje verdadero de la cruz, yo quisiera que lo recibas en esta mañana. Y aquellas personas que nunca lo han recibido porque es la primera vez que lo escuchan, te invito a que abras tu corazón y puedas recibir este mensaje de salvación en tu vida. Vamos, si quieres decirlo, di conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte negado en más de una ocasión. Te pido perdón, Señor, porque había escuchado de ti, pero no había entendido el poder de la palabra de la cruz, Señor. Hoy te ruego que recibas mi vida y mi corazón. Yo decido creer que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario fue para perdonar mi vida de mis pecados
y para librarme de la potestad de las tinieblas. Y hoy, a través de esas palabras, anhelo que se desate el poder de salvación para mi vida, porque yo quiero tener esa convicción en mi vida de salvación, Señor. Yo quiero que tu espíritu dé testimonio a mi espíritu de salvación, Señor. Perdóname por sacar el mensaje de la cruz con mis vecinos, con mis amigos, con la gente que me rodea.